un lector de Haz y Prensa que seguramente me ha escuchado tantas veces criticar las nuevas formas y las múltiples formas de nueva era, de New Age, y que me ha escuchado criticar también la credulidad con que muchos católicos caen en esta fórmula de New Age, me hace una pregunta diciendo, ¿qué tiene de malo la medicina alternativa? Y yo creo que esta persona ha creído que dentro de la crítica que hago a las formas de supuesta pseudomedicina, como pueden ser el Reiki, el Feng Shui, la cristaloterapia y todas las otras formas completamente New Age de curación, y que se basan en la idea de que se puede arreglar o alinear la energía de la persona humana, y con este tipo de creencias de que es posible lograr el bienestar absoluto de la persona mediante alguna de estas prácticas, ha creído que de esta manera yo estoy censurando a la medicina alternativa. De ninguna manera. Son cosas distintas, pero lo importante es saberlas distinguir. ¿Cuál es la diferencia entre una práctica New Age y la medicina alternativa? Que una práctica New Age pretende que los males específicos se curan con algún tipo de solución global, genérica para la persona, que le produce un bienestar absoluto. La cristaloterapia pretende que con el alineamiento de determinados cristales la persona no va a resolver un dolor específico, sino que va a alinear su energía, va a alinear su vida. Lo mismo hace el Reiki. El Reiki supuestamente va a tratar de solucionar un problema local, pero propone que hay una forma de cambiar y de orientar la energía. Y en ese sentido, se convierten en competencia de la religión y pretenden presentar un camino de felicidad, de armonía, de bienestar, paralelo, alternativo y distinto de la fe. Así de sencillo. La medicina alternativa no. La medicina es eso, es una medicina, es propiamente una práctica con fundamento científico, es decir, con el conocimiento de los efectos específicos de determinados productos sobre la salud de las personas, simplemente que no es igual a la práctica de la medicina que conocemos en Occidente, y que es la medicina de las universidades, de los graduados en medicina y de los especialistas en ramas específicas de la medicina occidental. Y entre estas medicinas alternativas, por ejemplo, tenemos la terapia a través de hierbas o infusiones. Cuando hay personas que hacen tratamiento a través de hierbas e infusiones, estas personas que hacen este tipo de tratamiento no creen que estas hierbas tienen la capacidad de volver a la persona feliz o de ponerla en armonía. No, no. Consideran que para una úlcera específica se puede tomar el jugo de la savia de un árbol que se llama la sangre de grado, ¿no? En el Perú, por ejemplo, o que para una inflamación de la rodilla específicamente pueden tomar un desinflamante muy potente de origen absolutamente natural como es la uña de gato, y así sucesivamente. Y es curioso, pero en mi propia experiencia limitada, estoy hablando acá de experiencia anecdótica, no de experiencia científica, pero en mi propia experiencia, en dos rubros en los que la medicina occidental no es muy eficaz, por ejemplo, vías respiratorias y problemas de piel, problemas cutáneos, yo he visto que la llamada medicina alternativa es extraordinariamente buena. Y he visto cómo a través de la curación mediante hierbas específicas, he visto cómo hasta niños han sido curados de asma o se han encontrado soluciones médicas. No los han hecho felices, no han alineado su armonía, siguen teniendo los mismos problemas humanos de cualquier otro ser humano. Nadie les ha cambiado la vida,
Simplemente antes tosían y tenían dificultad para respirar por cuestiones alérgicas, ahora son capaces de respirar. Una solución médica a un problema específico de carácter médico. Entonces, las medicinas alternativas, existen medicinas que son muy buenas, existen otras que no lo son. Obviamente, no existe una alternativa que compita, por ejemplo, con la cirugía, ¿no? Cuando una persona tiene un cálculo grave, necesita la medicina occidental porque las hierbas, como por ejemplo en el Perú la chancapiedra, que el nombre ya es bastante descriptivo, tiene una capacidad limitada, no tiene la capacidad de solucionar todos los problemas que tienen que ver con cálculos o todos los tipos de cálculos, como el de la vesícula, por ejemplo. Entonces, es importante comprender que hay una diferencia abismal entre la medicina alternativa y las corrientes New Age. Entonces, cuando esta persona me pregunta, ¿qué tengo en contra de la medicina alternativa? No solo no tengo nada, yo soy una persona que tiende a la medicina alternativa. Es más, la forma natural como trataba lesiones producto de la corrida, cuando corría mucho más de lo que hago ahora, porque tenía mucho menos peso y he corrido maratones, como más de una vez he comentado, en esa época tenía obviamente por el esfuerzo físico una propensión a ciertas lesiones y la manera como las trataba no eran con medicinas compradas con receta en una farmacia, lo hacía con la uña de gato, este potente desinflamante, y me funcionaba magníficamente bien. O sea que la última persona en la que van a encontrar un crítico de la llamada medicina alternativa es en mí, porque la he practicado o la he utilizado, mejor dicho, ¿no? Y en el Perú, uno de los principales conocedores de la medicina alternativa era un sacerdote polaco que ya falleció, pero en el Perú era un sacerdote polaco que era médico, además de ser sacerdote, era médico, y como médico se dedicaba a conocer la gran cantidad de hierbas de la Amazonía peruana y a tener una práctica que era un apostolado. Ayudaba a las personas sin recursos económicos a encontrar medicinas a través de las hierbas y muchas veces él mismo las proporcionaba. Entonces, para que vean hasta qué punto ni siquiera es que sea incompatible con la fe, para nada. Pero este sacerdote jamás diría las hierbas van a alinear tu ki, tu energía, esto te va a hacer feliz. No, el sacerdote predicaba, evangelizaba, recomendaba la vida de oración, pero a dolencias específicas, inflamaciones, torceduras, gastritis, problemas cutáneos, es decir, de la piel, etcétera, recomendaba distintas hierbas o distintas mezclas de hierbas, distintas infusiones o remojos, y lo hizo durante toda su vida, hasta muy anciano, hasta poco antes de morir, como un apostolado y como una manera también de evitar costos. ¿Cuál es el límite de la medicina naturista? Su límite natural, cuando no funciona. Entonces ahí el católico simplemente usa su buen sentido y usa el buen criterio. Pero fuera de eso, la medicina natural, mientras esté claramente distinguida, la medicina alternativa, mientras esté claramente distinguida de la New Age y de cualquier tipo de ideología que pretenda competir con nuestra fe religiosa, es absolutamente aceptable y, en la humilde opinión de quien les habla, hasta en algunos casos recomendable. Que tengas un buen día.